Curiosidades, curiosidades del espacio. Los astronautas no lloran, los chicos no lloran, diría Robert Smith, pero los astronautas tampoco. En el espacio es imposible llorar, ya que por los efectos de la gravedad, las lágrimas nunca caerían. El espacio huele a... ¿Te has preguntado acaso qué olor tiene el espacio? Pues bien, según los astronautas, el espacio huele a carne chamuscada, metal caliente y humo de soldadura. En el espacio te vuelves más alto. ¿Te gustaría ser más alto? ¿Has pensado en viajar al espacio? Pues ten esto en cuenta. Cuando viajan al espacio, los astronautas se vuelven unos 5 centímetros más altos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué es el tiempo? Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujeta a cambio que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos, etcétera. Esta palabra procede del latín tempus. El tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar las secuencias, los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. La siguiente, por favor. Propiedades físicas de la materia, el tiempo. El tiempo podría definirse como el periodo durante el que tiene lugar una acción o acontecimiento. Es, en otras palabras, una dimensión que presenta una sucesión de acciones o acontecimientos. En la actualidad se utilizan 3 métodos astronómicos para expresar el tiempo. Los 2 primeros se sustentan en el movimiento de rotación que la Tierra realiza sobre su eje. Se refieren al movimiento aparente del Sol, tiempo solar, y de las estrellas, tiempo sideral. El tercer método astronómico para medir el tiempo se basa en el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol, tiempo de efemérides. Son los acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha, pero en años diferentes. Los seres humanos y los animales también contamos con un reloj biológico, natural, indispensable para orientarnos y coordinar muchas de las actividades fisiológicas que a diario realizamos, como comer, dormir, evacuar los desechos, etcétera. Siguiente, por favor. Características del tiempo. Es universal y está distribuido de forma igualitaria para todos. Es indivisible de la vida. Es un recurso no renovable. Es medible mediante reloj. No podemos pautarlo nosotros mismos. Transcurre de forma constante e indetenible. No se puede almacenar. Es irrepetible. Dice que el tiempo es una medida física. Se puede medir en unidades, en horas, minutos, segundos, a través del reloj. El tiempo es también una forma de existencia de la materia. Para los filósofos, el tiempo es, según Aristóteles, el tiempo es un concepto de movimiento con respecto a un antes y un después. Para Platón, el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Le cedo el espacio a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada y compañeros. A mí me tocó hablar sobre el espacio y tiempo. El espacio y tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparables relacionados. Este continuo espacio temporal se representa todos los sucesos físicos del universo de acuerdo a la teoría de relatividad y otras teorías físicas. La expresión espacio y tiempo ha devenido de su uso corriente a partir de la teoría de relatividad especial formulada por Einstein en 1905, siendo esta concepción de espacio y tiempo uno de los avances más importantes del siglo XX en el campo de la física. Siguiente, por favor.
Teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo no puede estar separado de las tres dimensiones espaciales, sino que al igual que ellas, este depende del estado de movimiento del observador. En esencia, dos observadores medirán tiempo diferentes para que el intervalo entre dos sucesos, la diferencia en los tiempos medidos depende de la velocidad relativa entre los observadores. Si además existe un campo gravitatorio, también dependerá la diferencia de intensidad de dicho campo gravitatorio para los dos observadores. Siguiente, por favor. El concepto einsteiniano de espacio y tiempo es el espacio de 4 dimensiones, 3 espaciales más el tiempo. No es fácil de entender, pero tampoco es imposible. En primer lugar, notemos que para localizar un suceso en el universo, no nos basta con decir dónde está, tenemos que decir también cuándo ocurre el suceso, como por ejemplo, a un amigo lo cité en la entrada del centro comercial debajo de un cartel. Para que no haya ninguna duda, nos damos cuenta que no es suficiente. También tenemos que decir el tiempo, o sea, a qué hora lo cité. Estas dos son relativamente inseparables. Muchas gracias y les cedo el tiempo a mi siguiente compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, le escuchamos. Gracias. A mí me tocó que exponer sobre la unidad del mundo. La unidad material del mundo se llegó a comprender como resultado del desarrollo milenario de la ciencia y la práctica. En tiempos estaba extendidísimo la contraposición de los mundos terrenal y celestial. En el último se instalaba a todos los bienaventurados. Se tenía por eterno, imperecedero, a diferencia de la materia perecedera. Los filósofos fideístas dedujeron siempre la unidad del mundo de la voluntad rectora de Dios. A juicio de ellos, fue Dios quien creó este mundo, y Él es su última sustancia. Dios fue quien predeterminó la concatenación universal y el desarrollo de todos los fenómenos. De esta interpretación de la unidad del mundo es de donde arranca el neotomismo contemporáneo, que no niega la realidad objetiva ni la existencia de la materia, sino que las conceptúa de realidad secundaria con relación a la realidad suprema que es Dios. En el sistema idealismo, sobre el objetivo de Hegel, la unidad del mundo se entendía en el sentido de que todos los fenómenos del mundo son formas del distinto ser de la idea absoluta en autodesarrollo, por lo cual se sobreentiende la razón divina universal. Siguiente, por favor. La unidad del mundo, según Engels, no consiste en su ser, aunque su ser es una premisa de su unidad, ya que en el mundo tiene ante todo que ser para ser una unidad. La unidad real del mundo consiste en su materialidad, que no tiene su prueba precisamente en unas cuantas frases de prestidigitador, sino en el largo y penoso desarrollo de la filosofía y las ciencias naturales.
El sistema heliocéntrico creado por Cupertino fue uno de los jalones más importantes de la cognición de la unidad material del mundo. En la Tierra se decía todo es pasajero, perecedero, mientras que en la esfera celeste todo es eterno, inmutable. Demostró que la Tierra no es ni mucho menos el centro del universo, sino solo uno de los planetas que se incluía ante la esfera celeste ideal. Resultó, pues, que la contraposición del mundo terrenal al mundo celestial carecía de toda base. En el movimiento eterno, el cambio es inherente a todo y no existe ningún mundo especial que no se someta a esta ley. Perdón, licenciada. Sí, estoy. Permítame. Sin embargo, donde desaparecen unas formas de la materia, ninguna partícula de la materia, ni siquiera la más minúscula, desaparece sin dejar huella ni surge de la nada. La materia no hace más que transformarse de una forma en otra, sin perder jamás sus propiedades fundamentales. Por ejemplo, si desaparece un objeto material con una masa determinada, aparecen obligatoriamente otro u otros materiales con una masa igual a la del cuerpo desaparecido. Siguiente, licenciada. Aquí tengo unos ejemplos que podemos visualizar donde se encuentra el sistema solar y podemos ver cómo los planetas giran alrededor del Sol y que todo está en constante movimiento, ¿verdad? Luego vemos una imagen en donde está hay una figurita con como en el sistema idealista, que todo es, habla sobre, permítame. Interrogantes. Ajá, como que todo, que como que lo piensa, ¿verdad? Y en el movimiento eterno, como habíamos hablado anteriormente, que todo se transforma, cambia y que todo hay un movimiento constante. Y los fideístas que creían en la divinidad, lo que era Dios, lo que es Dios y que todo se sujetaba a Dios. Perdón si leí un poquito rápido, ya no pude decir unos ejemplos porque comenzó a lloviznar y entonces tenía miedo de que ya no se escuchara. Esto sería, perdón, licenciada, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva? Aquí podemos ver a un árbol y podemos ver que el árbol, pues, es igual a papel y que el árbol fue transformado. Y también podemos ver que la materia prima, por ejemplo, la caña de azúcar se transforma en azúcar y el azúcar pues se transforma en otros productos, puede ser como dulces, paletas y refrescos. La materia está en constante movimiento. Y luego aquí tenemos un ejemplo de el algodón que se transforma en diferentes productos, ¿verdad? Y tenemos otro diagrama que cómo se transforman también lo de gas se pasa a sólido y de sólido regresa a líquido y de líquido puede pasar a gaseoso y así sucesivamente. No sé si me di a entender. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo número 6. Espero hayan prestado atención y les agradezco mucho por estar presentes. Compañeros, disculpen, ¿tienen preguntas para los integrantes del grupo?
Excelente exposición, licenciada. Sí, Muchas exacto. gracias, Yo profe. solo quisiera que me diera su apreciación de qué piensan ustedes sobre el tema que expusieron el día de hoy, qué les dejó como reflexión. Yo tengo una pregunta después de la opinión de ella, licenciada. Bueno, gracias, Ron. Licenciada, respecto a lo que nos dejó es de que, como lo dije en mi exposición, el complemento que se hace la materia junto con la conciencia, porque lo que hacemos muchas veces es separarlas, pero no, y creamos teoría de cuál es más importante que otra, cuando no nos damos cuenta que una no funciona si la otra no funciona tampoco, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me dejó en lo personal. Gracias. Ronnie, su pregunta. Con mucho gusto, licenciada. Es para quien expuso sobre las conciencias, los diferentes tipos de conciencia. No sé ni quién fue, pero que me avise cuando quiero hablar, tengo una duda sobre la conciencia social. Sí, No don sé si me Ronnie, buenas escucha. tardes. A mí me tocó exponer sobre eso. Ah, gracias, disculpe. Oye, fíjese que solo como un ejemplo, según el concepto, decía de que es la forma de pensar de un determinado grupo. Ajá. Perdone, ¿podría, digamos, ejemplificar que cómo Ah, ok. piensan, por ejemplo, los millonarios? Ese sería un determinado grupo dentro de una conciencia social. ¿Cómo piensan, por ejemplo, la comunidad indígena de Palín? ¿Ese es otro ejemplo de conciencia social o le capté mal la idea? No, ejemplo social abarca, como usted lo Conciencia dice, social. a Ajá. los, ajá, conciencia social, la palabra social, o sea, ya entra como que en un grupo así de personas. Lo que usted habló sobre los millonarios, tienen también como que su grupo, eh, ellos que dependen mucho de la idea de que compañera Jacqueline dio sobre que tiene que ir también de la mano la conciencia con la materia. La conciencia que tienen los millonarios, algunos, no abarco, no generalizo, algunos es de solo hacer dinero, dinero, dinero y dinero. Por otro lado, otros es como que el dinero que tienen, pues lo comparten. Para no llegar tan lejos, la conciencia social viene siendo en el colegio. Eso, o sea, cada salón es un grupo. Cada salón es un pequeño grupo social. Al momento de ir a alguna comunidad, como por ejemplo cuando están haciendo seminario, tienen la conciencia de ir perdón, tienen como que el deber o pues ir a compartir, hacer conciencia a las personas de esa comunidad sobre, digamos, el cuidado del río que está en la comunidad o pues limpiar las calles, no tirar la basura en las calles. Están compartiendo una misma idea y van a trabajar para que esa idea se comparta con otras personas de afuera. Estoy hablando de que, digamos, dentro de un salón, tienen la idea de, pues, mejorar el ambiente estudiantil y todo eso. Ya están como que compartiendo, ya tienen esa, pues, como es mentalidad en sí, en grupo. Trabajar en equipo para ¿Puedo lograr dar un los aporte? objetivos. Disculpen, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Díaz. ¿Va a hacer una pregunta? Perdone. Sí, diga. Ok. Compañeros, dentro de la universidad, ¿consideran ustedes que hay conciencia social?
¿Puedo dar mi opinión, licenciada? Sí, Ay, Prácticamente, según lo que yo estoy comprendiendo, lo que la compañera estaba explicando, la conciencia social es relativa al grupo de personas que está realizando alguna actividad. Don Ronnie preguntaba acerca de los ricos y preguntaba también acerca de los indígenas de Palín. Entonces, depende qué tanto la idea de conciencia social a qué grupo está dirigido. La conciencia social está dirigida, es como que qué tanto estamos pensando nosotros en el bienestar de toda la comunidad y a qué comunidad nos estamos refiriendo. Por ejemplo, las personas que bloquearon la autopista hace un par de días. Ellos tienen conciencia hacia su comunidad que no tiene agua, pero no tuvieran conciencia social hacia las demás personas que estaban en el tráfico y duraron 5 horas en el tráfico. Entonces, la conciencia social es relativa dependiendo del interés al que se refiere o del problema que están luchando, ¿verdad? Y respecto a la pregunta del compañero, si en la universidad, en el CUNSUR había conciencia social, pues la mayoría de estudiantes al llegar a quinto y sexto año, antes de graduarse, pues tenemos, según la visión, ¿verdad?, que trabajar y aportar un poco de los conocimientos que estamos adquiriendo hacia el pueblo en forma de agradecimiento a lo que la universidad nos dio a nosotros. Entonces, viene siendo una conciencia social manipulada en forma de algo que nos conviene, ¿verdad? Agradecemos al pueblo de Guatemala porque nos conviene, estamos teniendo conciencia de un problema social, pero solo porque nos conviene. Es relativa a la conciencia social. Relativa res- al grupo donde se esté dando, porque según la diapositiva, a un grupo determinado, dice. Mi pregunta básicamente es, por ejemplo, un millonario no puede, digamos, no piensa de igual manera que una persona sin dinero. En cambio, los que tienen solo dinero, pues piensan en sus intereses. Los pobres, pues piensan en sus intereses. Los que querían agua, pues su interés era conseguir el agua, pero afectaron a otras personas. O sea, mi pregunta es si a eso se refiere la conciencia social. ¿A qué don solo el Ronnie, grupo donde están todos reunidos de un mismo pensar? don Ronnie, Licenciada, ¿puedo aportar? ¿Qué manda? Don Ronnie, respecto a su pregunta, pues yo considero, como dice ahí, que representan las manifestaciones. La conciencia son los pensamientos y cuando se refiere social, usted dividió dos grupos, la gente de burguesía y pues la gente indígena, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que desea la gente indígena es que es una clase de respeto y que los tomen en cuenta. Y respecto a la burguesía, ellos piensan siempre solo en ellos y explotan a los demás. Entonces, cada uno de ellos se manifiesta de diferente manera conforme a su conveniencia. Y, Eso es lo que, esa era mi duda, esa era mi duda. y respecto a la otra, Gracias, ¿sabes? de nada, respecto a la otra pregunta del compañero, yo considero que sí hay conciencia social, porque como lo dice el eslogan, ¿verdad? Para el pueblo, porque vamos a trabajar como futuros profesionales para hacer un mejor país. Pero también estoy de acuerdo con lo que aportó mi compañera Flor, de que dijo de que puede ser obligatoria porque lo estamos haciendo para nuestra conveniencia. Pero claro, también hay otras personas que no lo hacen para su conveniencia, sino que también lo hacen por trabajar y para dar un ejemplo de que sí se puede sobresalir en Guatemala. Espero haya resolvido las dudas. Sí, muchas gracias. De nada, don Ronnie. ¿Puedo hacer otra pregunta, licenciada, o mejor dejo espacio para otro?
Haga su pregunta y después si hay alguien más puede intervenir. Gracias. Felicitaciones por la presentación porque sí estuvo muy bonita en primer lugar. Oye. Ahora, mi pregunta es para quien habló de la teoría de la relatividad de Einstein. No sé quién será, pero solo tengo una duda como que, en resumen, hace muchos años me enseñaron que esa teoría significa que para cada acción hay una reacción, entonces quisiera saber si todavía será cierto o cambió. Eso se lo estaba quedando, ya se lo estaba dando ese dos. No, es que yo cuando fui a preguntarle, pregunté solo por los dos. Porque ella me dijo el juego de 3, no, solo las 2 argollas. Ah, vaya, eso fue el precio que nos dio. 4 y algo, las 2 argollas. Como no tengo mucho dinero, pues dijiste, eso te confundiste Sí, con doña comprar Peo. una así, 40 que está dando. ¡Ay, Dios santo! Don Ronnie, Hoy sí. perdón. No, 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 pena. no es de mi grupo y no lo expuse yo, pero eso de la acción, cada acción tiene una reacción, no es la ley de Newton. Por eso le digo, es que estoy confundido y no es eso, la teoría de No, la relatividad no es eso. no, lo de cada acción tiene una reacción es la tercera ley de Newton. Es la tercera ley de Newton. Ah, bueno, entonces sí, ya me sacó de dudas. Gracias. Ya no pregunto más. Disculpen, ¿quién era el compañero que desea hacer una pregunta o compañera? Bueno, jóvenes, si ya no hay más preguntas, el tema me pareció muy acertado. Agradezco la preparación que tuvieron con el tema que desarrollaron. Ya está el link de asistencia, pueden registrarse. Y si ya no hay más preguntas, pues entonces se pueden registrar en el link, se pueden desconectar. Las felicito por la exposición. Dios los bendiga. Muchas gracias, licenciada. Muchas Igual a gracias, todos por sus licenciada. preguntas. Ya. Hasta la próxima. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Adiós, feliz tarde. Feliz Gracias. tarde. Licenciada, bendiciones. Bendiciones, cuídense. Feliz tarde.